Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos al espacio de psicoanálisis y salud mental. Mi nombre es Virginia Baldomino, soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y este es mi espacio internacional de psicoanálisis, una consulta donde, pues si usted lo desea, si quiere psicoanalizarse, si quiere hablar con alguien para conocerse mejor y transformarse en ese proceso de autoconocimiento, pues puede hacerlo esté donde esté. Muy buenas tardes. El tema de hoy sobre el que vamos a hablar es la psicosis, un tema propuesto por uno de nuestros seguidores. Ya saben que en este espacio, en este programa de nuestra consulta de psicoanálisis, lo que hacemos es hablar sobre los temas que ustedes preguntan, plantean, se cuestionan, y entonces nosotros vamos a abordar estos temas psicoanalíticamente, intentando no caer demasiado tampoco en el ámbito teórico, aunque el psicoanálisis es un hecho conceptual y es trabajando con conceptos desde la teoría que se producen transformaciones a nivel de lo real. Entonces, pero vamos a intentar abordar este tema de la psicosis podemos partir incluso desde los síntomas, como suele hacer el psicoanálisis, partiendo de los síntomas, partiendo de un sueño, partiendo de un lapsus. El psicoanálisis como instrumento nos permite reconstruir las operaciones psíquicas inconscientes que han producido ese síntoma, ese lapsus, ese sueño. Bueno, el psicótico no es un ser humano diferente a los demás, es un ser humano como todos los demás. El psicótico, que ha sido y que sigue siendo maltratado generalmente, puesto que no disponemos de una teoría de las ideologías que nos permita tratar la psicosis como correspondería, el psicótico entonces normalmente es maltratado desde un punto de vista como tratamiento, aproximación de acercamiento a esta enfermedad que es la psicosis, es decir, maltratado quiere decir que no se le trata con los métodos, con el método, ni con la ciencia, ni con la técnica adecuada para poder transformar esta enfermedad. Y además con muchísimos prejuicios porque es algo ideológico. Ideológicamente ya se está encuadrando a la psicosis dentro de un corsé, ¿no? Y además, eso que decimos muchas veces de que el psicótico suele ser el más sano de toda la familia, que en realidad es una alarma de que en esa familia, ¿no?, hay una enfermedad, pero suele ser como el que da la señal, ¿no? Y entonces suele recaer todo sobre él. Claro, es más fácil esconder al psicótico, encerrar al psicótico en un manicomio que tratar a toda la familia. Bueno, más fácil no es, porque digamos que te cargas la vida de una persona, pero bueno, toda la familia queda en la misma estructura, sin modificación ninguna, sin hablar y sin que haya transformaciones. Pero claro, obviamente sería mucho más fácil que esa familia se sometiera a un psicoanálisis, que aprendiera a hablar, que empezara a hablar con alguien y que todas esas cuestiones inconscientes que están estructurando y que están produciendo ese síntoma, que sería la psicosis de ese miembro de la familia, bueno, pues todas esas cuestiones empezasen a trabajarse. Claro, es muy difícil todavía hoy en día hablar de estas cosas en una sociedad donde lo psíquico está negado prácticamente. Sí, quitando el trabajo que hacemos los psicoanalistas y todas las personas, los cientos de miles de personas en el mundo que se psicoanalizan, pero todavía es algo muy pequeño, diría, para todo lo que se necesita, toda la necesidad de psicoanálisis que hay en el mundo. Entonces hablamos de la psicosis a nivel individual, de un sujeto que da esa señal, que se ve claramente que está loco, ¿no? Y ahora vamos a ver cuál es el proceso psíquico que lleva
a esa locura, pero también nos podríamos preguntar si las psicosis no son emergentes sociales y no son señas de lo que está pasando en otro lugar, de lo que pasa. Ya saben que lo psíquico es psíquico y social al mismo tiempo, como nos decía el doctor Sigmund Freud. Entonces, claro, cuando decimos el mundo está loco, el mundo le falta un tornillo, el mundo... efectivamente estamos hablando del mundo, pero estamos hablando también del mundo que hay en nosotros. Estamos hablando de que los sujetos estamos en conexión con el mundo, que no somos independientes, que no estamos desconectados, ¿no? Que lo psíquico es psíquico y social al mismo tiempo. Quiere decir que un sujeto, para ser psíquico, tiene que estar en lo social, tiene que estar en el mundo, tiene que estar en una función, tiene que estar trabajando para otros, tiene que tener otros, tiene que aceptar la realidad para poder transformarla, ¿vale? Eso es un sujeto sano, un sujeto psíquico y social. Pero ¿qué le pasa al psicótico? El psicótico le pasa que quiere transformar la realidad sin estar en ella, sin aceptarla. Entonces, claro, hace locuras, cosas que claramente la gente de su alrededor dice, este está loco, ¿no? Porque el psicótico hace eso, transformaciones sin aceptar la realidad. Es decir, construye un mundo propio, un mundo en base a su propio deseo, que no coincide con la realidad material. Pero como decimos, el psicótico a veces es el más sano de toda la familia. Quiere decirse que también hay una cuestión estructural, familiar, que hace que surjan estos emergentes, estas enfermedades dentro de una familia. O sea que debe tener que ver también esa cuestión de la negación de la realidad, no solamente con un individuo, sino que también tiene que estar implicado varios, ¿no? Una familia al menos en esa cuestión. Entonces, el tratamiento de la psicosis debería incluir en la mayor parte de los casos también el tratamiento familiar. Debería ser un tratamiento que se incluyan, bueno, pues todas esas personas que están entramadas en esa estructura que impide producir el deseo de los sujetos, ¿no? Que está impidiendo producción. Y como les decía, bueno, producción más allá del síntoma, porque yo les decía, el sujeto, el psicótico, no es diferente a los demás, ¿no? Que la diferencia es de cantidad, que la psicosis es un producto psíquico como podría ser cualquier otro síntoma, una neurosis, una perversión, una neurosis de angustia, una histeria, una fobia, una neurosis obsesiva, pero en este caso esa manera particular de trabajar el aparato psíquico da lugar a una psicosis, pero es la forma de trabajar del aparato, es la utilización de los mecanismos psíquicos particular y singular que se hace en la psicosis, pero en cada enfermedad mental se hace una utilización de los mecanismos psíquicos particular. Los mecanismos son los mismos en todos los sujetos, pero para que dé lugar a una histeria, por ejemplo, se usan más unos mecanismos que otros. Eso es una diferencia de cantidad. Para que dé lugar a una psicosis sucede lo mismo. Se ponen en juego, se utilizan más unos mecanismos psíquicos que otros. Pero claro, ya pensarlo de esta manera ya se dan cuenta que el psicoanálisis piensa la locura, piensa la psicosis de otra manera y por eso permite transformarla. Piensa también que cualquier persona puede poner en marcha y puede el mecanismo que lleva a la psicosis, pero sin llegar a la psicosis. Es decir, que todos en un momento del día nos podemos volver un poco locos. 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos. El problema está cuando uno está loco ya a 20 horas del día, ¿no? Ya se le nota demasiado. Incluso hay locuras que podríamos llamar de fin de semana, donde no se molesta a nadie. Hay muchas personas que tienen locura del fin de semana. En fin de semana se vuelven locos, hacen sus locuras, pero si después el lunes vuelve a su puesto de trabajo a la hora que le corresponde, no se considera locura. El problema está o la familia ya le lleva al psiquiatra cuando el lunes falta trabajar o ya rompe, digamos, su compromiso
con su función social. Ahí ya dicen, este está loco, total, vamos al psiquiatra, ¿no? Generalmente se suele recurrir al psiquiatra. Otra cuestión equivocada desde mi punto de vista, ¿no? El punto de vista psicoanalítico. ¿Por qué? Bueno, a no ser que el psiquiatra ya tenga una escucha psicoanalítica, ya por lo menos va a poder escuchar algo de lo que ahí está pasando. Porque si no, la psiquiatría, ¿cómo aborda la locura? Se cree lo que el paciente le dice, ¿no? Toma el contenido manifiesto de lo que el paciente le dice, se lo cree y entonces dice, este está como una regadera, lo voy a medicar, y lo medica, ¿no? Porque no entiende nada de lo que le dice el psicótico y dice, está loquísimo, uy, este puede ser peligroso. Y entonces le da pastillas que son como una especie de, bueno, pues medicación, son drogas médicas que a algunas personas pues los calma, a otros al contrario, levanta ciertas represiones que son las que le están manteniendo en cierta manera vivo, a otros es una especie de chaleco de fuerza químico. Bueno, bien, el psicoanálisis es otra propuesta, como ustedes ya saben. El psicoanálisis escucha lo que le está pasando a ese sujeto, que si se ha vuelto loco, y ahora vamos a ver cuál es el mecanismo de la locura, es por algo o para algo. Entonces hay que darle un espacio, hay que darle un tiempo para que lo psíquico se produzca. Porque lo psíquico está, pero está forcluido. Forcluido quiere decir, no exactamente lo psíquico, porque el psicótico tiene psiquismo y tiene deseo y su deseo está muy claro, ya que en la psicosis lo que se produce es un conflicto entre el yo del sujeto y el mundo exterior. Hay algo del mundo exterior que el sujeto no acepta. Hay una privación que viene del mundo exterior que el sujeto no acepta. Entonces dice, el mecanismo psíquico que se pone en juego en la psicosis es la forclusión, forcluye eso. No es que no lo quiera ver o que lo niegue o que lo reniegue como hace el perverso o que lo reprima, ¿no? Como hace la histérica, que la histérica es algo interior lo que reprime. En este caso viene de afuera la privación del psicótico, pero dice lo forcluye. Forcluir hace como que eso nunca hubiera pasado. Y entonces en ese conflicto entre el yo y el mundo exterior hace como que eso nunca hubiera pasado, eso es forcluir, eso queda como si no hubiera existido nunca, un agujero ahí en la realidad. Y ese agujero el psicótico lo llena generalmente con su propio deseo. Entonces ve el mundo exterior como a él le gustaría, se construye un mundo exterior de acuerdo con su deseo. Los típicos ejemplos de la madre que pierde un hijo y después va con un muñeco diciendo que es su bebé, o siendo un muñeco, ¿no? Haciendo así, dice que tiene ahí a su hijo. O la típica canción, ¿no? De esa mujer que hace 40 años que su novio, su prometido se fue a América y sigue esperándole en el puerto pensando que va a venir a casarse con ella y sigue hablando con su enamorado, ¿no? Es decir, esas imágenes románticas o poéticas de los locos donde se ve esa forclusión de la realidad. Lo que pasa es que la forclusión de la realidad o de esa privación del exterior tiene que ver en la psicosis con lo que está forcluido es la propia mortalidad. Es la mortalidad. Entonces, el psicótico es como si estuviera identificado con el deseo del otro, con el otro con mayúsculas. Es como no hay castración de la madre fálica. Él es el colgajo de la madre fálica. Él está todavía pegado a la madre fálica. Él es el otro con mayúsculas. No hay otro igual para él, no hay otro mortal. Él no es mortal, ¿no? Hay una cuestión con la castración de la madre
y la interdicción del incesto por parte del padre, la aceptación del nombre del padre y la aceptación del complejo de castración y de la mortalidad, ¿no? No se pasa de la inmortalidad al goce en el caso del psicótico, sino que sigue en ese punto. Pero, decimos, ¿el tratamiento de la psicosis se puede hacer? Sí, claro que lo podemos hacer, pero el tema de la locura no lo vamos a resolver hasta que no haya una teoría de las ideologías y hasta que no se acepte que a nivel social también hay que hacer un tratamiento de la locura, ¿no? Que cuando decimos que el mundo está en lo que al mundo le falta un tornillo, como dice el tango, estamos hablando de esas estructuras que se forcluyen o que forcluyen las privaciones que vienen por parte de lo real, ¿no? Que también hacer pensar a los sujetos o a los consumidores o a la masa que son inmortales, bueno, pues es una especie de difusión de la locura a nivel ideológico, ¿no? En la propia ideología. Por eso hay que hacer una teoría de las ideologías si queremos hacer una transformación seria a nivel social, en nuestro trabajo de cuidado de la salud mental de la población, un trabajo a nivel sociosanitario, digamos, ¿no? Obviamente para eso están también las consultas de psicoanálisis, para que ese tratamiento que a nivel global, a nivel de, por supuesto ya no digo global, es de la globalización, ¿no? Porque la globalización lo que globaliza es el hambre, la guerra, la miseria, la ideología dominante, pero no globaliza la salud, la educación, el pan, la cultura, eso no, ¿no? Entonces ya no digo de eso, pero ni siquiera digo a niveles de estados, de incluir en los sistemas sanitarios el tratamiento de la locura, que la locura también no es loco solamente ese que se le ve a la legua que es loco, digo que rasgos de locura y pequeñas locuras y grandes locuras también existen en la cotidianidad a nuestro alrededor, ¿no? Porque ya les digo que no es un ser humano distinto, no es diferente el psicótico a cualquier otro, ¿no? Pero claro, pero se ve, ¿no? Dices, qué locura que está. Esto es una locura, a veces la persona, lo que me está pasando es una locura, mi vida es una locura, ¿no? Dicen algunas personas, sí, claro, pero es que eso es la psicosis, ¿no? Ese conflicto entre el yo y el mundo exterior, donde generalmente pues gana el yo frente al mundo exterior, no se impone la realidad y en muchas ocasiones se salda a favor del ello, ¿no? Se salda a favor del deseo del propio sujeto, del deseo inconsciente. Y ahí es también cuando aparecen los delirios, porque también en la psicosis hay una especie de desconexión con el mundo exterior, es decir, como no me gusta eso, esa privación la forcluyo, entonces para forcluirla tengo que retirar del mundo exterior mis lazos libidinales, ¿no? Me aíslo del mundo, mi libido la pongo en otro lugar, ¿no? Entonces cuando ya hay delirio, cuando el psicótico empieza a delirar y se inventa su mundo y ya lo hablas, lo dice hacia el exterior, en realidad el delirio es un intento de curación. Es una manera de vincularse de nuevo otra vez a los otros a través del delirio. Por eso es importante que el psicótico hable, por eso es importante escucharle psicoanalíticamente, porque a partir de el delirio del psicótico vendría a ser como un sueño. En realidad, nosotros, los psicoanalistas, escuchamos el delirio como si fuera un sueño, como el contenido manifiesto de un sueño, y a partir de ese contenido que nos da, podemos hacer la interpretación del deseo que se está jugando y que está produciendo el síntoma, porque es un deseo inconsciente y que por eso serie de mecanismos psíquicos que están trabajando inconscientemente se ha llegado desde el deseo hasta el delirio o el síntoma o la enfermedad. Entonces, interpretando, vamos reestructurando, vamos transformando la realidad psíquica del paciente y vamos cambiando también su posición psíquica en el mundo, su posición en la familia, su posición en el mundo social. Entonces es una cuestión de escucha, lo que falta en la actualidad, lo que falta en el mundo, es una cuestión de
de tiempo, de espacio, de tener un lugar y un tiempo para hablar con un psicoanalista, que es una persona, bueno, no es una persona, es una función, es un profesional, es un lugar, es una pieza del engranaje psicoanalítico que va a hacer de escucha para que usted pueda psicoanalizarse, pueda hablar libremente, y en ese hablar libremente, con esos contenidos, vamos a ir produciendo eso que le está haciendo haberse enfermado, eso que le está haciendo forcluir esa realidad o esa parte de la realidad. Y entonces en ese trabajo, en ese proceso de trabajo psíquico inconsciente, que también es inconsciente, o sea, usted es consciente de que habla, es consciente de lo que pasa en la sesión, porque no se duerme, no es como la hipnosis que te dormían, no, está despierto, es consciente de que habla, es consciente de lo que dice, de lo que viene a su mente y pone palabras, pero de lo que no es consciente es de todo lo que se produce a partir de ahí, de todo el mecanismo psíquico complejo, psicoanalítico que está trabajando para que ahora a partir de todo eso se pueda producir la interpretación y se pueda producir una transformación de su realidad psíquica. De eso no es consciente ni usted, ni yo, ni el psicoanalista, porque como psicoanalista yo también trabajo, bueno, yo también no, como mi función psicoanalítica, en mi función psicoanalítica trabajan mis procesos inconscientes, trabajo con mi inconsciente, mi herramienta es mi inconsciente, ¿no? De ahí toda la formación estricta y disciplinada que debe tener un psicoanalista para poder trabajar con esas herramientas y permitir que el paciente se psicoanalice. Como ven, ya he acabado hablando de paciente y no de psicótico, porque cualquier persona que decida psicoanalizarse ya es un sujeto del inconsciente, un sujeto del psicoanálisis. Y en el momento ya que toma esa decisión y empieza a hablar con un psicoanalista, ya pasa a estar, ya entra en esa máquina y entonces ya ahí se van a producir transformaciones. En esa máquina de trabajo que va a dar lugar a las transformaciones que se requieran para su caso y de acuerdo con su deseo, con ese deseo que ha de construirse y que va a tener efectos en la vida del sujeto, ¿no? Y en sus propias acciones y en sus propias decisiones. Pero, claro, es entrar en una máquina que se va a poner a trabajar más allá de usted, ¿no? Que es muy compleja y en la que hay toda una serie de engranajes teóricos, humanos, institucionales, puestos en juego para que usted pueda ir, meterse en esa máquina y transformarse, ¿no? Lo que usted debe hacer es hablar libremente con el psicoanalista. Y luego en ese proceso, claro, no es todo coser y cantar, ¿no? Porque entonces todo sería en línea recta y sería muy fácil, sino que van apareciendo también pues la resistencia, las dificultades de cada uno a su propia transformación, porque claro, transformarse también implica, bueno, pues ir cambiando algunas cosas de la vida, ir viviendo mejor, y uno normalmente está más acostumbrado a vivir mal que a vivir bien, ¿no? Está más acostumbrado a sufrir que a ser feliz. Y también ser feliz pues tiene otras dificultades, ¿no? Feliz o salir al mundo, o empezar a trabajar, a ganar dinero, a tener mejores relaciones sexuales. Eso acarrea otros compromisos. Entonces, pues bueno, pues uno tiene que ir acompasando, ¿no? Todas esas transformaciones que se van produciendo. Entonces, psicosis, sí, empezamos hablando de psicosis, pero terminamos hablando de sujetos en análisis. Terminamos hablando de que el psicoanálisis es una herramienta que le sirve a todo el mundo, que hay que dar un tiempo y un espacio para poder hablar, para que lo psíquico, que está normalmente aplastado, forcluido, como si no existiera nuestra propia humanidad, nuestra propia mortalidad, que es con lo que se juega toda esta cuestión del lenguaje, porque si hablamos es porque somos mortales, es porque nos reproducimos por sexuación, porque necesitamos de los otros, ¿no? Entonces, claro, si lo psíquico está así aplastado, como si no estuviera, pues nuestra vida es aplastada, monocorde, aburrida, enfermiza, ¿no? Cuando empezamos a dar espacio y lugar y tiempo
a eso, a lo psíquico, al alma, como ustedes lo llamen, a nuestra humanidad, a nuestro deseo, a nuestro goce, pues la vida va siendo otra, la vida se va inflando, la vida va adquiriendo forma, adquiriendo color, ¿no? Porque el deseo y el goce es lo que nos hacen vivir, es lo que nos hacen disfrutar de las cosas que generalmente tenemos y que no vemos, que no sabemos cuidar, porque como no nos sabemos cuidar a nosotros mismos, entonces tampoco sabemos cuidar lo que tenemos, ni sabemos cuidar a los otros, a quienes queremos. Y eso con suerte de que queramos a alguien, ¿no? Porque hay quien no sabe ni siquiera amar, no ha aprendido a amar, nunca le amaron y tampoco sabe amar. Y entonces, claro, es que se pierde... ¿Qué se pierde? Pues muchas cosas, ¿no? Se pierde en eso. Se pierde a sí mismo, se pierde a los otros, se pierde el goce de vivir, el goce de la vida, el goce de sublimar, ¿no? De gozar. Entonces es muy interesante el psicoanálisis como herramienta. Estamos abocados en nuestro siglo XXI, a psicoanalizarnos y en los siglos que vendrán, porque es la única manera que la humanidad y el ser humano pueda vivir bien, pueda vivir mejor los años futuros, ¿no? Y combatir a la locura y a esa negación, esa forclusión de lo que somos, ¿no? Que somos mortales, que somos hablantes y que podemos ser deseantes y gozantes, con un poco de suerte y con un poco de trabajo. Nosotros somos privilegiados, que estamos aquí, ¿no? Estamos conectados, que conocemos el psicoanálisis y que vivimos en esta parte del mundo que es un mundo avanzado, ¿no? Un mundo con ciencia, con cultura y con salud mental. Entonces, bueno, pues quedo a su entera disposición si desean conversar, si desean conversar conmigo y que yo les escuche y poder ir construyéndose un futuro mejor. Muchas gracias a todos. Seguimos en el próximo programa de Espacio de Psicoanálisis y Salud Mental. Si desean más información pueden encontrar todos mis datos en www.virginiabaldominos.com. Gracias a todos, amigos. Gracias, Carlos. Adiós. Hasta la próxima.